soy Mireia Busto Aibal y en esta ocasión me complace presentar el taller titulado Data Management Tips. Si estáis viendo este vídeo desde la web de Eventbrite, podéis verlo en pantalla completa clicando en el título que hay encima del vídeo y yendo a YouTube, donde podéis poner el modo en pantalla completa y escribir vuestras preguntas en el chat. Hoy os presentamos a Laura Porcel Silva, máster en tecnología que se incorporó al Barcelona Supercomputing Center como ingeniera investigadora en el grupo del Instituto Nacional de la Informática. Está participando en varios proyectos europeos centrados principalmente en la gestión de datos de las ciencias de la vida. Forma parte de los proyectos FAIRPLACE y Elixir Converge, que tienen como objetivo desarrollar pautas para hacer que los datos de ciencias de la vida sean FAIR y estandarizar las buenas prácticas en toda Europa. Más relacionado con el ámbito sanitario, participa en el proyecto Healthy Cloud para el desarrollo de una agenda estratégica para el European Health and Innovation Cloud y by COVID para desarrollar una plataforma de gestión de datos de COVID-19 y futuras pandemias. Así pues, Laura nos hablará sobre la importancia de la gestión de datos y los recursos de los que dispone RDMKit y Elixir Europe. Este tema suena muy interesante, así que muchas gracias por estar hoy con nosotros y sin más dilación, te dejo comenzar, Laura. Puedes compartir pantalla cuando tú quieras. Vale, muchísimas gracias, Mireia. Pues empiezo compartiendo. ¿Estáis viendo mi pantalla? ¿Mi presentación completa? Sí. Vale. Bueno, pues primero de todo, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí, a todos estos valientes que estáis aquí a las 7 de la tarde. Y bueno, como ha dicho Mireia, yo soy Laura y estoy trabajando en el BSC, en el Instituto Nacional de Bioinformática, y hoy os vengo a hablar de la gestión de datos y la importancia de compartir datos, y también hablaré pues, de los principios FAIR y de algunas herramientas que vais a poder utilizar para la gestión de datos en vuestros proyectos. Primero de todo, quería comentar que durante la presentación podéis añadir preguntas que tengáis a este link. Podéis ir a slido.com y entrar este código, o bien escanear directamente el código QR y podéis hacer preguntas cuando queráis, y también yo en algún momento os haré alguna pregunta a vosotros, así que si podéis tener esta link a mano, pues genial. Vale, yo quería comenzar hoy con esta imagen porque, bueno, desafortunadamente muchos investigadores hoy en día pues no conocen buenas prácticas en la gestión de datos, y muchas veces pues se guardan los datos en los propios ordenadores o en archivos Excel o TXT, y es verdad que es algo que está cambiando, pero aún queda mucho camino por hacer. Entonces, ¿qué es la gestión de datos y qué incluye? ¿Vale? O sea, la gestión de datos es importante en todos los ciclos de vida de los datos, que es este ciclo que tenéis aquí, y en cada paso significará una cosa u otra. ¿Vale? O sea, empezando por planning, por planear la gestión de datos, en este caso, pues consistirá en la creación de un DMP, un Data Management Plan, que es un plan de gestión de datos que incluya todo el proyecto y los datos que van a ser utilizados durante todo el proyecto. Después vendrá la parte de coleccionar los datos, que en este caso tendréis que pensar pues si queréis utilizar convenciones de nombres para los datos de las carpetas, si queréis utilizar un esquema que ya existe para coleccionar los datos. Después vendrá la fase de procesar los datos, que en este caso pues tendréis que pensar si queréis utilizar ontologías para vuestros datos, si tenéis que hacer esta transformación a estas ontologías, o si queréis también utilizar diferentes fuentes de datos, cómo integrar todos esos datos para después poder hacer el análisis. Después vendría el análisis, y una vez se tienen estos resultados hay que pensar dónde se quieren depositar, dónde se quieren guardar para preservarlos y que sean compartidos y que otras personas pues puedan utilizarlos. Y aquí pues tendréis que pensar si queréis que sea un repositorio abierto o se necesita que tenga acceso controlado, ¿vale? Y finalmente, aparte de los datos que vosotros mismos pues coleccionáis, también tenéis que pensar si queréis utilizar datos de otras personas y ver cómo se puedan integrar a los vuestros.
Entonces, teniendo en cuenta todos los pasos del ciclo de vida de los datos, podemos decir que una buena gestión de datos es una mentalidad y que requiere que los datos estén propiamente organizados, bien descritos, para que tú mismo más adelante o terceras personas pues, puedan reutilizarlos y que estén en el sitio apropiado para que sean preservados y compartidos. También incluye el hecho de dejar los datos a punto para que vosotros mismos u otros pues, puedan utilizar esos datos para el análisis. Vale, para que podáis entender qué tipo de datos están incluidos en estos casos, aquí os he puesto algunos ejemplos que bueno, a mí me gusta hablar de objetos digitales porque no siempre se habla solo de datasets, que es lo que se tiene que compartir o reutilizar, sino que pueden ser otras cosas como documentos, diapositivas, código, bases de datos o incluso figuras o fotos. Entonces, todos estos tipos de materiales serán los que podéis generar en vuestra investigación y seguramente serán interesantes compartirlos para otras personas. Ahora vamos a hablar de qué hacer con estos datos, cómo hacer para que sean abiertos, cómo compartirlos y que sean reproducibles. Vale, ¿por qué es importante compartir datos y que sean abiertos si hay esa posibilidad y que otras personas puedan utilizarlos? Pues el hecho de compartir datos hace que la investigación sea mucho más fluida y mucho más rápida para todos, ya que de ese modo pues, no vamos a tener que coleccionar datos de otras personas, coleccionar datos que a lo mejor otras personas ya han coleccionado y que han puesto a disposición nuestra, y también hará que mi investigación sea más relevante, ya que podré añadir datos de otros centros o incluso de otros países para hacer que mis datos pues, sean más ricos. También añade visibilidad a nuestra investigación si otros usan nuestros datos. Y finalmente también es importante porque según qué financiadores o revistas están añadiendo políticas de compartir datos en sus requisitos para conseguir fondos o publicar. Vale, pero no todo es tan bueno, también tiene una parte complicada que os aseguro, que es, empieza por entender también una parte de protección de datos y de licencias. También hay la parte de cómo utilizar estándares y dónde encontrarlos. Y a lo mejor también os encontráis que no hay un repositorio específico para vuestro tipo de datos o que no tenéis tiempo o las habilidades para llevar a cabo todo lo necesario. Aún así, lo que os quería enseñar en esta imagen es que el hecho de utilizar datos de otros grupos o otros proyectos siempre es beneficioso, ya que puede hacer que obtengáis resultados nuevos y que estos resultados nuevos pues, puedan ser reutilizados por otros grupos a su vez también, y al final pues, conseguir también nuevos resultados, de modo que al final toda la comunidad científica se ve beneficiada de compartir datos. Vale, compartir datos es importante, pero eso no implica que siempre se puedan reutilizar, porque puede ser que esos datos no estén en el repositorio que toca o que no estén citados correctamente y que de este modo pues, no puedan ser encontrados por otra gente. Y además, si los datos no están bien documentados, no están bien anotados, pues va a ser complicado que otros puedan entenderlo. Y de ese modo es de vital importancia que se le preste atención a esto, y tal y como se ve en este estudio, que la colección y la preparación de los datos ocupa casi pues, un 80% del tiempo de los investigadores para que después estos datos puedan ser utilizados para el análisis y conseguir resultados interesantes. Vale, esto sería como un ejemplo típico de datos que sería complicado de reutilizar, ¿vale? Por otra persona. Empezamos por el título, que yo leo esto y para mí no tiene ningún tipo de sentido. Después, además, aquí utilizan pues, una abreviación que no puedes no saber lo que significa. Aquí un color, que este color, si no está escrito en los metadatos qué significa, tampoco vas a entender por qué está aquí. Los caracteres especiales pueden causar errores en el análisis. Tampoco se especifican las unidades y estos títulos de grupo 1 y grupo 2 pues tampoco son muy relevantes, la verdad.
En cambio, si estructuramos los datos de otra manera que sean fáciles para cualquier persona que los entienda, pues muchísimo mejor. En este caso, pues se entiende el título, las columnas tienen sentido, hay las unidades, no hay caracteres especiales, así que en principio cualquier persona que cogiera este dataset pues podría ya utilizarlo para el análisis e integrarlo a sus propios datos. Así que podemos decir que cuanto mejores son los datos, eso conlleva que los resultados también sean mejores para todos y que todo el mundo necesita datos que sean descubribles, tanto por humanos como por ordenadores o programas, recuperables y estructurados en formatos estándar, si puede ser, y descritos para que terceros puedan darle sentido. De este modo, pues conseguiremos que este flow de buscar la base de datos, conseguir el dataset que nos interesa, crear el modelo y finalmente la predicción sea mucho más fluido. Vale, ahora es uno de estos momentos que me gustaría escucharos a vosotros. No sé si queríais compartir alguna experiencia en reutilizando datos de otras personas o tenéis alguna pregunta. Ahora abriré. Sí, ahora mismo todavía en el chat de YouTube no tenemos preguntas, pero por favor, si tenéis alguna duda, los oyentes, basta con que la escribáis por el chat de YouTube. Sí. Y si queréis compartirlo directamente en el Slido, también podéis. Exactamente, gracias, Laura. Y si no, continuaremos y ya al final hacemos todas las preguntas. Veo que una persona está escribiendo. Bueno, si no, mira, tenemos una primera experiencia. Mi experiencia es pésima, he tenido que comentar la limpieza de datos desde el principio, encontrando errores en la base de datos y he tenido que redactar un manuscrito por ese motivo. Pues justamente ese es el mensaje que quería dar, la importancia de que desde el principio se tenga en cuenta esto y de que no se espere a tener que publicar los datos para tenerlos ordenados y correctos para que otras personas lo puedan reutilizar. Bueno, gracias. Creo que nadie más ha escrito, así que... Si te parece bien, Laura, podemos esperar a ver si poquito a poco van acumulando preguntas. Sí, y después... Exacto, perfecto. Ya. Vale, ahora quería continuar la presentación explicándoos pues, qué son los principios FAIR y también hablaré de identificadores y metadatos. Vale, los principios FAIR son un conjunto de principios que mejoran el valor de los recursos digitales y de su reutilización tanto por humanos como por ordenadores o programas. Y está basado en estas 4 letras que son F de findable, encontrable, A de accesible, I de interoperable y R de reutilizable. ¿Vale? Y bueno, en resumen, podemos decir, si queremos resumir lo que los principios FAIR nos quieren decir, es que básicamente necesitamos que los datos utilicen identificadores globalmente únicos y persistentes para recuperar y conectar los datos cuando sea necesario. Que también incluyan metadatos descriptivos, si puede ser descritos por la comunidad, para que de esta manera pues, se mejore la capacidad de descubrir los datos y la interoperabilidad.
También el uso de ontologías definidas por la comunidad, de modo que sepamos que utilizar el mismo término siempre significará lo mismo. También incluyen los términos de acceso. Los datos FAIR tienen que ser tan abiertos como sea posible, pero tan cerrados como sea necesario, y tiene que ser fácil de entender cómo se puede acceder a los datos. También incluye la procedencia de los datos para contextualizarlos y facilitar su uso en diferentes aplicaciones. Y finalmente los términos de uso y licencias, que tienen que estar bien claros para permitir pues, la reutilización de los datos y asegurando que se da el crédito necesario cuando sea. Vale, ahora quería saber si habéis oído hablar antes de los principios FAIR o no. ¿Es un concepto nuevo para vosotros o lo conocéis? Vale, veo que de momento sale una persona que no los conoce. Vale, súper. Pues entonces... Vale, veo que de momento pues sale que son unos principios que no se conocen, así que haré una descripción más detallada. Aquí lo que podemos ver en esta imagen sería pues una manera visual de entender cómo funcionan estos principios FAIR, y si lo reorganizamos un poco, lo que podemos ver es que hay 4 elementos principales que hay que tener en cuenta cuando queremos que nuestros datos sean FAIR, que sería el registro de los datos, el uso de identificadores, el acceso y los metadatos. ¿Vale? Serían como los 4 bloques principales. Entonces, si tenemos en cuenta tanto el registro como los identificadores, podemos decir que todas las bases de datos y los repositorios donde queramos depositar nuestros datos y queremos que sean FAIR, pues deben asignar un identificador persistente que permita referenciar a los datos, y de este modo que sea fácil identificar y localizar los datos que sean relevantes para ti y que también tus datos sean encontrables fácilmente por los demás. También nos permiten de esta manera conectar información, ya que son objetos fácilmente identificables. Y aquí pues tenéis algunos ejemplos de identificadores persistentes que existen, como sería el IGSN para muestras físicas o especímenes, el ROR para organizaciones. Después aquí también tenéis un ejemplo de un estudio que es del European Nucleotide Archive, que también asigna un identificador persistente a cada uno de sus estudios, y hay muchos más que podéis investigar sobre ello, y seguro que encontráis el que necesitáis para vuestro caso. Después, si nos fijamos en el acceso, cuando estamos buscando dónde repositar los datos, hay que tener en cuenta si el repositorio tiene un mecanismo de búsqueda incluido o no. También hay que tener en cuenta que se use un protocolo estándar y abierto, de modo que no tengamos que pagar para conseguir los datos. Y por esto es recomendable que se haga una mínima búsqueda de qué repositorios te pueden ir bien y qué no antes de publicar los datos. Para hacer esto, la herramienta de FAIR Sharing es muy interesante, ya que contiene muchísimas bases de datos, y algunas más generalistas y otras más específicas según vuestro dominio. Así que aquí encontraréis un sitio seguro donde depositar vuestros datos, y aparte de esto también os he puesto este registro de R3 Data, que también tiene diferentes repositorios de datos que os pueden interesar, y también hay el Elixir Core Data Resources, que también contiene varias bases de datos de Elixir que os podrían ir bien para vuestros casos. Vale, y si continuamos con la accesibilidad, es importante que se tenga en cuenta que FAIR no quiere decir abierto.
es posible que tengas datos y quieras compartirlos y sean sensibles y contengan información que no se pueda compartir a todo el mundo, no pueda ser abierta, y eso no quiere decir que no puedan ser FAIR. Solo quiere decir que en este caso pues tendrás que buscar un repositorio que tenga un control de acceso, de modo que los datos pues puedan ser compartidos de forma segura. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta son los metadatos, que son las descripciones necesarias para que estos objetos digitales pues, se puedan entender, dónde se pueden encontrar, cómo se accede a ellos, cómo utilizarlos, y después cómo detallados no estén estos metadatos, pues ya dependerá del objeto digital que se quiera describir y de su objetivo. Porque si estamos hablando, por ejemplo, de workflows, pues en este caso pues solo necesitaremos pues metadatos que nos informen pues de cómo ejecutarlos según los datos de cada persona. En el caso de un dataset, pues sí que será importante que se describa pues los campos, cómo se han coleccionado los datos y otra información relevante, de modo que cualquier persona pues pueda entregarlos a los suyos sin problema. También es importante que los metadatos FAIR no sean entendibles solo por humanos, sino también por máquinas, y esto solo se consigue si los datos están bien descritos y se utilizan estándares respaldados por la comunidad, que los estándares no dejan de ser una plantilla de metadatos necesarios para describir un objeto en concreto. Y bueno, la mayoría de estándares que existen dependen del dominio o del tipo de datos que utilices, y en FAIRsharing podéis encontrar información de muchísimos de estos estándares, más de 1500, y de cuándo y cómo utilizarlos. Aquí, bueno, os he puesto un ejemplo muy sencillo de lo que serían los metadatos de un proceso. En el caso del estudio, pues necesitaríamos la información de la institución y quién ha performado este estudio y la fecha, el diseño del experimento, las características de las muestras y otras varias cosas más. En el caso de los ensayos, pues las tecnologías utilizadas, cómo se han tomado las muestras, los nombres y los tipos de las plataformas y más cosas. Y después de aquí tendríamos unos resultados que serían pues unos ficheros de datos que necesitaríamos saber los nombres, si se ha hecho alguna transformación, los protocolos y los parámetros que se han utilizado y otros términos. Así que este sería un ejemplo de metadatos que se podrían utilizar en estos casos. Vale, y bueno, como he comentado antes, hay la posibilidad de utilizar estándares para los metadatos para que sea fácil tanto para vosotros como para cualquier otra persona que quiere reutilizar los datos, pues lo tenga fácil, y además también permitirá que no solo humanos puedan entenderlos, sino también pues programas y ordenadores puedan entenderlo fácilmente. Y aparte de estándares de metadatos, también existen los estándares de datos, que en este caso es lo que llamamos pues, vocabularios controlados de ontologías, que de este modo términos que quieren decir lo mismo en diferentes proyectos se llaman igual, y así también pues, serán más fácil de integrar esos datos. Vale, aquí podéis ver un ejemplo de lo que sería pues, unos metadatos que no están estandarizados. Si la misma variable que es de edad, que parece muy sencillo de estandarizar, pues está mostrada aquí de maneras muy diferentes. Y esto, pues si está en datasets diferentes, pues será muy complicado de combinar. En cambio, si se utilizan estándares desde el principio y se llaman igual en todos los casos, pues hará que la reutilización de esos datos pues, sea mucho más eficiente. Y como he dicho antes, una herramienta muy interesante para esto pues, es FAIRsharing, que allí te puedes encontrar pues, muchísimos estándares y toda la información que necesitéis sobre ello. También muchas bases de datos y toda la información que necesitáis sobre ello. Y también hay una parte de políticas de gestión de datos. Así que básicamente FAIRsharing lo que quiere es ayudar a los consumidores de datos a descubrir y seleccionar dónde encontrar los datos que necesitan, y a los productores de datos hacer que sus recursos sean más visibles. Vale, ahora quería haceros
otra pregunta, que es ¿cuánto tiempo pasáis estandarizando vuestros datos? ¿Es algo que lo tengáis mucho en cuenta? ¿No? Vale, súper. Veo que sí. Vale, no ver a nadie aquí en el 1, pues me gusta. Vale, muy bien, veo que es algo que tenéis en cuenta, así que es... Vale, pues ahora para continuar os voy a hablar de Elixir, que es Elixir, y también de algunas herramientas que ofrece Elixir con mejores prácticas que os pueden servir como guía para vuestra gestión de datos. Todos estos desafíos que nos enfrentamos hoy en día en la gestión de datos, de cómo compartirlos, reutilizarlos y así, pues es muy complicado que puedan ser abordados por un solo investigador, un solo instituto o incluso un solo país, y por esa es la razón por la que comenzó Elixir. Y básicamente el objetivo de Elixir es apoyar la gestión de datos FAIR en las ciencias de la vida en Europa a través de diferentes nodos nacionales. Hay más de 250 organizaciones que forman parte de Elixir y el BSC lidera el nodo español. ¿Vale? Entonces, Elixir está alineado internacionalmente, es escalable a pues, 500.000 de científicos de ciencias de la vida que se estima que hay en Europa, es sostenible a largo plazo y se basa básicamente en los principios FAIR. Entre todas muchas cosas en las que Elixir está involucrado, ¿vale? También da soporte a los datos FAIR de muchas maneras diferentes. Elixir ha creado pues, servicios y recursos como FAIR Sharing para estándares y bases de datos, como os he dicho, o el Data Stewardship Wizard para crear planes de gestión de datos. También incluye pues, diferentes comunidades que pueden ser, hay comunidades de datos humanos, comunidades de datos de plantas, y lo que hacen pues, es reunirse regularmente y discutir temas relevantes para ellos. También pues, tiene repositorios confiables, como lo que os he comentado antes de Elixir Core Data Resources, que son un conjunto de recursos europeos que son de vital importancia para las ciencias de la vida en Europa. Después también incluye workflows y cómo hacer que sean reproducibles, técnicas de cómo evaluar cómo de FAIR son los datos y después cómo verificarlos en caso de que sea necesario, y también incluye una parte de formación con una red de expertos de datos y también un portal de material formativo que se llama TEST. Y muchísimas otras cosas más, de modo que puede ser que sea algo abrumador cuando ves todo esto por primera vez, y especialmente si estás empezando tu proyecto. Y entonces, ¿cómo podemos ayudar a los investigadores pues, como vosotros a navegar y a contribuir en este panorama? Pues con el RDM Kit. El RDM Kit básicamente es una guía para que cualquier usuario pues, pueda entender y pueda utilizar todos estos recursos que Elixir ofrece. El RDM Kit consiste en un portal que brinda soporte en la gestión de datos en todos los pasos del ciclo de vida de los datos, desde la planificación hasta la reutilización de los datos. Es un recurso online y incluye pues, orientación, información y mejores prácticas, y además también sirve como centro de conexión de muchos otros recursos en la gestión de datos, ¿vale? Como podría ser el FAIR Cookbook o el Data Stewardship Wizard, de los que os hablaré más adelante. Básicamente el RDM Kit lo que quiere es que ya nos envíen tantos correos electrónicos pues, pidiendo información de cómo empezar la gestión de datos o dónde buscar cierta información, sino que tener todo en un mismo portal.
Vale, el ArcGIMP tiene varios puntos de entrada. Esta sería como la página principal que os encontráis si entráis en el ArcGIMP y podéis ver que podéis entrar según el ciclo de vida de los datos del cual queráis información, según tu rol, tu dominio. También si sabes pues, de qué tarea concreta quieres información, puedes entrar por aquí. También hay una parte de tool assemblies que más adelante os explicaré qué son. Una parte de recursos nacionales y después también tenemos una tabla de herramientas y recursos y de recursos de formación. A ir uno a uno y os explicaré mejor en qué consiste cada una de estas partes. Vale, durante un proyecto de investigación los datos, como ya sabéis, pues pasan por muchísimas etapas y cada etapa es diferente. Entonces, en estas páginas del ArcGIMP lo que puedes leer es de qué se trata esta etapa, por qué es importante, cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta en esta etapa y cuáles son los principales problemas que deben abordarse cuando se está en esa etapa. El ArcGIMP también incluye un rol, diferentes roles. Un rol es el de investigador y también 3 roles de administración de datos, digamos, que un enfoque más político, otro un enfoque más de investigación y un enfoque más de infraestructuras. Y en estas páginas lo que se puede ver es la información necesaria para, o sea, la información sobre la formación que se necesita para llegar a tener este rol y también pues herramientas y recursos que pueden ser útiles para personas que tengan ese rol y links a otras páginas del mismo ArcGIMP con guías de cómo solucionar problemas comunes y otras cosas, como por ejemplo cómo transferir datos o cómo crear un Data Management Plan. Vale, la tercera forma de acceder al contenido del ArcGIMP es buscando tareas prácticas y específicas de la gestión de datos. En esta parte lo que tendrás son diferentes pautas de cómo llevar a cabo diferentes tareas, como por ejemplo, como he dicho antes, crear un Data Management Plan, un plan de gestión de datos, o cómo tratar con datos sensibles. Y cada una de estas páginas pues, contiene pues, una descripción, diferentes consideraciones, cosas que se deben tener en cuenta cuando se está realizando esta tarea y soluciones para diferentes escenarios. Que estas soluciones se van a transformar en herramientas que se pueden utilizar para llevar a cabo estas tareas y al final de la página tendremos una lista de todas estas herramientas. También podemos encontrar guías y también herramientas y recursos para solucionar problemas de gestión de datos de un dominio en concreto. Y en estas páginas también están estructuradas con descripción, consideraciones y soluciones. Y para que os hagáis una idea, aquí tenéis algunas de las páginas de dominios que hay ahora mismo en el ArcGIMP, pero cada vez se van añadiendo más. También, como he dicho, hay pautas y recursos nacionales, que en este momento tenemos 13 países que han añadido su página en el ArcGIMP sobre sus recursos y pautas. Y básicamente aquí en estas páginas lo que encontraréis es información específica de cada país, pues agencias de financiación, normativas nacionales, políticas locales y todo esto está enfocado a las ciencias de la vida. Después tenemos las tool assemblies, que las tool assemblies lo que serían son ejemplos de cómo se han integrado diferentes herramientas, diferentes infraestructuras para respaldar la gestión de datos. En este caso, en esta imagen, lo que podéis ver es la Transmet Tool Assembly, que esto fue añadido por Elixir Luxemburgo, y aquí podéis ver cómo diferentes infraestructuras conectadas entre sí, pues al final acaban llevando la gestión de datos en este caso, Elixir Luxemburgo. Y en la página pues encontraréis una descripción de cómo funciona y al final de todo, pues una lista de todas las herramientas y recursos que forman parte de esta Tool Assembly, con su descripción y también si forman parte de algún registro. Y bueno, antes de pasar al siguiente,
Lo que es importante de los field assemblies, el motivo por el cual se empezaron es que puedan servir como ejemplo y como inspiración para otras instituciones que quieran tener una infraestructura similar o quieran solucionar pues, un problema similar, pues sepan por dónde empezar y que tengan un ejemplo, básicamente. Vale, y finalmente pues el RDM Kit también incluye pues una lista de todas las herramientas y recursos que se muestran en cualquiera de las páginas del RDM Kit. Todas las páginas contienen pues una parte de texto y al final de todo una pequeña tabla con las herramientas y recursos relacionados con esa página en concreto. Y también pues podemos encontrar una tabla que va a coleccionar todas las herramientas y recursos de todas las páginas, que aquí pues habrá el nombre de la herramienta, una descripción, de qué página viene y si está en algún registro o no. En el caso de que esté en test, eso quiere decir que hay formación relacionada con esa herramienta. Si están en fair sharing, eso quiere decir pues, que hay información de estándares o bases de datos o políticas relacionadas con esa herramienta. Y después también hay links a BioTools, que BioTools básicamente nos dará más información. Vale, parece ser que ya hemos vuelto de nuevo al streaming de YouTube. Disculpa por la interrupción, podemos continuar, creo. Vale, perfecto, gracias. Muchas gracias. Vale, bueno, pues esto sería lo que el RDM Kit ofrece, ¿vale? Y así como resumen, ahora mismo hay 104 páginas en el RDM Kit, las cuales incluyen 12 dominios, 18 tareas, 12 tool assemblies y 13 recursos nacionales, entre otras páginas. Hay 341 herramientas en la tabla de recursos y herramientas y han contribuido más de 150 personas, 152 personas, que incluyen tanto data managers como formadores, como expertos en el dominio. Y bueno, deciros que cualquier persona puede contribuir en el RDM Kit. El proceso para contribuir es muy fácil, funciona a través de GitHub Pages y cualquier persona puede entrar y editar. Y después las ediciones de las personas pues sean revisadas por un editorial board, que son la gente que veis aquí en la imagen. Y si se cree conveniente, pues los nuevos cambios se añaden a las páginas o se añaden páginas nuevas o lo que sea la contribución que haya sido. Así que si tenéis alguna manera en la que queréis contribuir, pues seréis bienvenidos. Vale, también he mencionado antes que el RDM Kit pues, contiene enlaces a otras herramientas y otros recursos de Elixir, como podían ser el Fair Cookbook, que en este caso pues lo que encontraremos serán un link a recetas más detalladas de cómo hacer algunos pasos para llegar a tener los datos FAIR, y también el RDM Kit también está linkado con el Data Stewardship Wizard, que el Data Stewardship Wizard es una herramienta para crear la Data Management Plan, y en este caso si estás utilizando el Data Stewardship Wizard y en algún punto en el que te encallas porque ves que necesitas más información sobre eso para poder continuar con tu Data Management Plan, encontrarás links al RDM Kit que te permitirán leer sobre ese tema para que después tú puedas continuar. ¿Vale? Entonces, el Fair Cookbook con más detalle, básicamente el Fair Cookbook lo que es una colección de recetas que cubren varios pasos operativos y muy específicos de la gestión de datos, ¿vale? Y entonces en estas recetas lo que te encontrarás primero es una lista de ingredientes que incluyen pues tanto herramientas como habilidades que necesites para poder llevar a cabo esa receta, y después un proceso paso a paso de lo que tienes que hacer para conseguir los resultados necesarios, que pueden incluir pues, elementos prácticos, incluso código, ¿vale? Y después unas conclusiones incluso con algunos ejemplos. Y después también hay referencias a otros recursos, como por ejemplo el RDM Kit, en el caso de que necesites más información al respecto para poder completar esa receta.
El Fair Cookbook contiene ahora mismo 71 recetas escritas por 91 personas de 22 tipos de datos diferentes. Este sería un ejemplo de cómo se pueden utilizar estas dos herramientas juntas. O sea, imaginaros pues un estudiante de doctorado que necesita transferir grandes cantidades de datos a sus colaboradores. Pues en ese caso llega a la receta del Fair Cookbook que se llama Transfiriendo datos con SFTP. Lee la receta y necesita más información sobre transferencia de datos porque hay algunas cosas que no las tiene claras. Entonces llega al final y ve que hay un link al RDM-Kit, va al link del RDM-Kit y llegará a la página de transferencia de datos y allí pues podrá leer más sobre este tema y al final pues encontrará una tabla con los recursos y herramientas que podrá utilizar para transferir datos. Vale, y ya creo que ya para acabar prácticamente, también quería hablaros del Data Stewardship Wizard, que es la herramienta de Elixir para crear planes de gestión de datos. ¿Cómo funciona? Funciona de manera súper fácil, o sea, la herramienta te abre un cuestionario con, eso sí, muchas preguntas. Y cuando acabas de contestar todas las preguntas, eso te genera un documento que es un Data Management Plan. Y el template que tú puedes utilizar para crear este plan de gestión de datos puede variar, puedes escoger entre varios, hay el Horizon 2020, el Horizon Europe o el que se necesite. Y aparte de esto también incluye una pequeña funcionalidad que te mide pues cómo de fair son tus datos según las respuestas a las preguntas que hayas hecho. Y aparte de esto, pues también tiene links, como he dicho antes, al RDM-Kit si necesitas más información según algo, o sea, de algún tema para continuar con tu Data Management Plan. Y también hay links a Fair Sharing para que puedas encontrar información de bases de datos y estándares cuando sea necesario. Vale, y unos mensajes que para acabar, para que os llevarais a casa, lo que querías decir es que, bueno, cuidad vuestros datos, hacedlos tan fair como sea posible, que eso va a ser beneficioso para los demás y también para vosotros. Y bueno, porque los buenos datos pues se pueden compartir, reutilizar y esto aumentará vuestra visibilidad. Compartir datos es bueno y necesario, así que aprovecha pues, las revistas de datos y los artículos de datos. De este modo pues, se puede hacer buena publicidad de vuestro trabajo. Después también os recomiendo que os conectéis con otros estudiantes e investigadores para compartir vuestro conocimiento y ayudaros mutuamente en la gestión de datos. Y finalmente, pues recordaros que la gestión de datos no es solo un servicio, también es de investigación y podéis considerar la gestión de datos como una carrera profesional. Y ahora sí, ya lo último, solo quería dar las gracias a todo el equipo de Elixir Converge, del RDM-Kit, todos los contribuidores, al Editorial Board, a los partners, al equipo del Fair Cookbook y del DSW también, y la gente del BSC de Elixir Converge, Alberto, Nadia y Salva, que bueno, sin ellos pues hubiese sido imposible hacer esta presentación. Y ahora ya sí, llegamos al final con las preguntas. Muchísimas gracias, Laura, por tu presentación y perdona por los problemas técnicos. No pasa nada. Podemos ver que en la página de Slido hay una pregunta por parte de Carlos que pregunta qué son los datos FAIR, resumiéndolo en un par de frases. Vale, o sea, yo te diré 3, déjame 4, ¿vale? Creo que esta es... en esta slide es donde hay el resumen más claro de qué son los datos FAIR. O sea, los datos FAIR son los datos que estén en el sitio que toca para que puedan ser encontrables y tú puedas encontrar los que necesitas también, que utilicen identificadores también por lo mismo, para poder encontrarlos, para que sean encontrables y para poderlos conectar con otros datos, que se pueda acceder a ellos fácilmente y sea claro cómo acceder a ellos, y que tenga unos metadatos suficientemente ricos que permita describirlos y que de este modo cualquiera los pueda utilizar. O
O sea, sí te diría que esto es como el resumen más resumen de los datos FAIR, pero después tienes este paper, que aquí tienes muchísima más información sobre ello y aquí sí que hay información detallada de cada uno de los indicadores y de todo. Genial. Muchísimas gracias por tu respuesta. Nada. Y bueno, y cualquier otra pregunta que tengan los asistentes, tienen total libertad de hacernos llegar. Vale, veo que en el slide hay la misma pregunta que me habías hecho, o sea que de momento... Bueno, si no hay más preguntas, no pasa nada. Sí, ya lo único que nos queda en YouTube es un comentario por parte de Daniel, que comenta que le pasaron una base de datos clínica escrita a mano. Wow. Sí, no, es que bueno, nosotros ahora estamos en un proyecto en el que también tenemos que integrar muchísimos datos de muchos sitios diferentes y es increíble la diversidad que tenemos. Desde eso, datos escritos a mano, desde datos en Excel, desde datos súper bien anotados. O sea, cada uno lo hace de manera diferente. Así que a ver si conseguimos por fin ir a una y que cada vez esté más estandarizado. Totalmente, la verdad es que aliviaría mucho carga de trabajo. Sí, sí. Y puedo preguntarte aproximadamente cuánto tiempo suele invertir tú en ajustar el formato de tus datos, suponiendo que no utilizara antes de conocer esta clase de técnicas. Ahora mismo, por ejemplo, o sea, en el proyecto este que te digo en concreto, hemos estado más, o sea, casi un año. Porque claro, eran muchísimos hospitales y cada uno pues de manera diferente pues nos daba sus datos y hemos tenido que estandarizarlos para poder hacer un análisis de ellos y hemos tardado muchísimo tiempo. Sí, sí. Maravilla. O sea, vale. Pues de nuevo, muchísimas gracias Laura por estar con nosotros esta tarde y de nuevo, disculpa por los problemas técnicos. no pasa. Y ojalá y pudiéramos tenerte aquí en otra ocasión para que nos hablara un poquito más sobre tu investigación y sobre los avances en estos proyectos que son súper interesantes. Vale, pues muchísimas gracias. Por otro lado, también nos gustaría agradecer a los asistentes por venir y por la interesante pregunta que nos han hecho llegar. Y por último, pero no menos importante, nos gustaría agradecer a nuestros colaboradores, la INEQ, PTS Granada y Merin Bayo, por apoyarnos. Por último, nos gustaría hacer llegar un poco de información sobre las redes sociales de Bioinfo GRX, que somos los que hemos organizado este taller. Por una parte, aquí tenéis la información de contacto de Laura, por si acaso quisierais saber más información al respecto o tuvierais alguna otra duda. Perdón, Laura. No, solo diría que muchas gracias, que estaba pensando justamente esto, que no había puesto mi contacto en las diapositivas y a lo mejor era necesario. Así que gracias por compartirlo. Claro. No te preocupes, gracias a ti por la charla. Vale, y poco más. Ya aquí tenía un poco de información sobre quiénes somos, porque con relativa periodicidad solemos publicar esta clase de talleres y de actividades relacionadas siempre con el mundo de la bioinformática, principalmente en Granada, pero gracias a la plataforma online pues podemos tener una difusión un poquito mayor. Así que aquí tenéis un poco de información por si acaso estuvierais más interesados. Y por último, si fuera conveniente, también se agradece mucho un poco de feedback con respecto a qué les ha parecido la charla a los oyentes. Así que aquí tenéis un pequeño enlace para una encuesta que agradeceríamos mucho que realizarais. Así que de nuevo, gracias por la atención, gracias Laura por asistir y poco más. Bueno, muchísimas gracias.